Muy bienvenidos a esta sesión de nuestro curso de farmacología, donde vamos a tratar acerca de dos conceptos importantes, que son los fundamentos de farmacocinética y farmacodinamia. Les invito a leer como una referencia obligada el capítulo 1 del libro de Goodman y Gilman, el cual pretende darnos un vistazo mucho más completo acerca de esto, pero hoy voy a tocar algunas generalidades explicando lo que yo considero que es importante para nuestro entendimiento de estos fundamentos importantes. Voy a poner el siguiente ejemplo para entrar de lleno a nuestros conceptos de esta clase. Una joven muere en Ámsterdam, en Holanda, tras beber más de 2 litros de agua. Si nosotros sabemos que gran parte del porcentaje de nuestro cuerpo está hecho por agua, si sabemos que el agua es uno de los elementos que se nos invita a consumir, ¿qué es lo que hizo que algo, un compuesto tan inocuo como lo es el agua, es decir, algo que no nos hace daño, llevara a la muerte a esta joven? Bueno, la nota nos dice que el exceso de agua en la sangre provoca una bajada de sodio, lo que expande las células, y empezó a ser errático el funcionamiento bioquímico interno de esta paciente, de esta joven, y por lo tanto le llevó a que su corazón también tan necesitado de la bomba sodio-potasio, pues fallara hasta que lo llevó a la muerte. Si nosotros vemos los elementos que están relacionados con el consumo de agua, los elementos internos son desde potasio, cloruro, sodio, manganeso, magnesio, calcio, todos llevan un cierto equilibrio interno, lo cual es posible y gracias al cual hacemos gran parte de nuestras funciones corporales básicas del cuerpo. Ahora imagínense, si el agua pudo provocar un desajuste, como en este caso, ¿qué no provocará o cuál es el potencial de nuestros antibióticos, de nuestros analgésicos o de cualquier medicamento que nosotros prescribimos en nuestra consulta odontológica? Por eso es importante que dominemos el potencial que tenemos, y para poder saber qué es lo que estamos provocando o lo que queremos provocar controladamente en el paciente, tenemos que ir a dominar dos palabras. La primera es la farmacocinética, que la definimos como lo que el organismo le hace al fármaco. Pongan en su mente una pastilla cuando la suministramos y piensen todos los procesos en los cuales esa pastilla tiene que pasar para biodegradarse, llegar al lugar en donde queremos que llegue, hasta su eliminación. Y entonces es por eso que la farmacocinética es tan importante para entender todos estos procesos, y sobre todo porque nosotros tenemos una meta, una biofase, que es el lugar del organismo en el que el fármaco ejerce su acción. También pongan en su mente, imagínense una persona que llega a su consultorio con una gran infección, la vemos en radiografía, está la lesión periapical, está allí eh, la posible infección, y entonces dentro de nuestra mente nosotros queremos que nuestro fármaco, a través de las acciones de farmacocinética, llegue a la biofase, es decir, nuestra meta es que llegue a matar o a controlar todas las bacterias que están en esa zona periapical. Pero para ese recorrido van a suceder muchas cosas y debemos de tomar en cuenta lo siguiente, que la farmacocinética la podemos subdividir desde la absorción, la distribución, el metabolismo, que es el conjunto de esos cambios biológicos, químicos, reacciones químicas que suceden desde nuestros alimentos hasta los fluidos naturales del cuerpo, y en este caso de nuestros fármacos, cómo se metabolizará hasta su eliminación. Cada una de estas fases está tremendamente explicada dentro de este capítulo, entonces tenemos que repasarlo muy bien, pero yo voy a dar las siguientes generalidades. Entonces, la farmacocinética realmente responderá a 4 grandes preguntas.
cómo entra el medicamento a mi cuerpo, es decir, la absorción, cómo, cómo se transforma, es decir, cómo se metaboliza, el metabolismo, a dónde se va o dónde lo quiero, la distribución y cómo se elimina, es decir, la excreción. Todas estas 4 preguntas nosotros tenemos que tomarlas en cuenta bastante bien a la hora de hacer mi prescripción y tomando en cuenta que necesitamos, cada uno de nosotros, tener una historia clínica bastante limpia, detallada, que el paciente, yo le genere confianza para poder tener todos los medicamentos o las acciones que puedan competir tal vez en la absorción o en la distribución o el metabolismo, para que lo tendré que tomar en cuenta y de esa manera dar también mis indicaciones pertinentes. Recuerden ustedes, esto lo expliqué en la primera clase, que lo que mi meta o una de las metas que tenemos en cuanto a nuestra dirección del fármaco es que llegue a los receptores. Es decir, este fármaco llegará a esta proteína llamada receptor que está en la membrana plasmática y aquí está en inglés, dice la droga tiene que intercambiar y al ser aceptada entra dentro de la célula y a través de un intercambio o de la acción enzimática puede ser ya procesada o metabolizada para su distribución correcta. 2 cosas que quiero recalcar es que aquí está la sustancia química, los receptores, como lo vimos en la gráfica anterior, pero pueden suceder 2 escenarios. Puede ser, en el mejor de los escenarios, que mi paciente me dijo la verdad en mi historia clínica, que me dice que no ha tomado ningún otro medicamento que pueda competir, que no ha abusado tal vez de antibióticos previos, si es en el caso de los antibióticos. Y entonces, miran, la sustancia química va a tener un receptor o un fármaco agonista y entonces este receptor incrementa la actividad celular y entonces sucede todo el proceso que yo quiero que suceda en ese paciente. O el segundo escenario puede ser que la sustancia química encuentre un antagonista, un competidor. Pudiera ser, en el caso de un paciente que no me dijo la verdad y a lo mejor está tomando otros medicamentos que compiten con mis receptores. Entonces, nuevamente le reitero que uno debe de generar en nuestros pacientes no una relación fría, sino una relación de confianza, sobre todo en este terreno y por esta situación. Porque si es sincero con nosotros, podemos ya tomar las medidas pertinentes para dar a su vez algunas indicaciones de este antagonismo y entonces procurar tal vez subir la dosis o darles las indicaciones para que mi fármaco llegue en estas condiciones los más favorables posibles. Ya en 10º semestre hacemos un ejercicio donde vemos casos clínicos y en un caso clínico a más de un estudiante se le olvidó que a la hora de hacer una prescripción de un antibiótico con pacientes que están tomando anticonceptivos, muchas veces los anticonceptivos bajan su efectividad cuando tú suministras un antibiótico. Hay una competición y entonces pudiera ser que tal vez inhibas uno de los 2 fármacos que están suministrados. Por eso debemos estar muy conscientes de tener la historia clínica clara, decirle al paciente lo que puede pasar si no nos dice lo que está tomando en las dosificaciones y de esa manera evitarnos problemas y evitarle problemas al paciente. O pudiera ser que el paciente ya abusó mucho de ciertos medicamentos en donde ya sus receptores ya no llegan al el medicamento con la facilidad dentro de la membrana plasmática. Entonces, el escenario del agonismo sería lo ideal. Entonces, nosotros manejamos siempre un escenario de varias vertientes. Aquí está mi paciente, yo veo la necesidad
de hacerme una prescripción o incluso me lo está pidiendo el caso, pero siempre tomando en cuenta los cuadros clínicos patológicos, hacer la evaluación pertinente, hacer las preguntas correctas, si es viral bacteriológico, cuánto tiene ya con la infección o con el problema, con la inflamación, y sobre todo manejando las posibilidades de, en el caso de la farmacocinética, de la toxicidad. Si yo no tengo la atención de cuidado, de decirle al paciente que no debe de tomar más tiempo del debido o el medicamento, o si yo no le doy la indicación de que debe tomar suficiente agua, suficientes líquidos para excretar, siempre estaré manejando muy cerca del terreno de la toxicidad. Entonces, el paciente con mi administración estaré siempre en esta dinámica, farmacocinética y farmacodinamia. Y en la farmacocinética estaremos hablando de toxicidad. Ahora, alguien escribió muy oportunamente, el médico alquimista Paracelso, y escribió hace mucho tiempo, dice, todos los fármacos son veneno. No hay ninguno que no lo sea. La dosis correcta diferencia un veneno de un remedio. Entonces, nuevamente salta a la vista la gran necesidad que tenemos como odontólogos de estar empapados en este tema, porque estamos hablando de un terreno de una línea muy delgada entre hacerle el bien al paciente o llevarlo a la toxicidad. Ahora, hay datos como este que nos dicen que casi el millón de personas experimentan un episodio adverso debido a una dosis inadecuada. No solamente es saber escoger el medicamento, sino la dosis indicada en el paciente indicado con las indicaciones correctas. Ahora, los principios para tratar a pacientes con toxicidad medicamentosa pudiera ser decirle a tu paciente, bueno, ya veo en ti efectos adversos, vamos a dejar de administrar este medicamento o vamos a reducirlo. O pudiera ser, vamos a tomar otro medicamento para antagonizar. O puede ser medidas de soporte como un lavado de estómago en el caso de una intoxicación mucho más severa. Entonces, la aparición de efectos adversos es algo con el que siempre vamos a estar en riesgo. Nosotros debemos estar familiarizados con los efectos secundarios de cada uno de los medicamentos, no solamente para qué es, ni la dosis correcta, sino cuál es mi contraindicación o el efecto adverso y manejar si nos conviene seguir con estos efectos adversos, teniendo en cuenta el número de días que todavía el paciente pudiera aguantar ese efecto adverso o definitivamente pararlo. Por eso es muy imprescindible para nosotros saber cuáles los cuadros de toxicidad y en qué formato se pudiera presentar en nuestros pacientes. Por eso, tomando un resumen de lo que llevamos hasta ahorita, imagínense un analgésico. Cómo entra, interactúa con mis receptores, que son esas proteínas. Imagínense que hay agonismo, es decir, hay aceptación, desencadenan una respuesta, esperemos que sea eficaz, y esa es una respuesta biológica que yo me la imagino desde antes de hacer mi receta. Entonces, todos estos procesos cada vez lo debemos de hacer mucho más no acelerados en el sentido que tengamos ligereza en hacer nuestras recetas, sino que debemos de dominar tanto este conocimiento que yo al ir prescribiendo cada uno de mis medicamentos sé o espero o tengo muy claro en mi cabeza cuál es la respuesta biológica que quiero provocar en ese paciente. Muy bien, este cuadro se encuentra en nuestro capítulo 1 del libro de texto. Entonces, yo les invito a hacer cuestionarios, gráficas, resúmenes, como ustedes se sientan más cómodos. Pero aquí vienen palabras clave. Aquí está explicado a detalle, pero en esta gráfica tenemos 4 palabras clave.
Imagínense, yo administro un medicamento, espero su liberación, su absorción. Y ahora cuando ya está dentro del cuerpo de mi paciente, empieza a generar el metabolismo o biotransformación. Es decir, hay cambios bioquímicos. Ahora, de toda la dosis de mi pastilla, de mi cápsula, etcétera, de mi formato de ese medicamento, no toda llega a la meta, a la biofase. ¿Por qué? Porque el ideal es que todo llegue al sitio de la acción terapéutica con sus receptores respectivos, pero la realidad es que se reparte. Por eso la dosificación la damos por cierta cantidad de días, porque algunos se llevan al depósito tisular y otros van a parar al sitio no deseado, hasta la excreción. Importantísimo saber todas las potenciales antagonistas de mi medicamento, porque si no, puede ser que yo vea que no hay cambios en ese paciente, el cambio que yo quiero provocar, esa respuesta biológica, y entonces empiezo a prolongar mi tratamiento o a subir dosificaciones, pudiendo llevar a ese paciente a la toxicidad, cuando el problema no era la dosis que tú prescribiste, el problema era tal vez todo lo que está alrededor del paciente, que a lo mejor se puede ajustar más fácil y no tu dosificación, porque si no, si subimos tanto nuestra dosificación, la excreción vamos a batallar y podemos llegar a esa toxicidad que no queremos provocar en nuestros pacientes. Entonces, imaginémonos, ¿cuáles son las barreras que deben atravesar nuestros fármacos? Si usamos como ejemplo la vía oral, entonces podemos ver que pudiera ser el epitelio intestinal, y el epitelio intestinal tiene la siguiente anatomía. Tiene pliegues, los cuales estos pliegues a su vez tienen vellosidades y a su vez, si le hacemos un zoom, unas microvellosidades que le permiten a través de esta anatomía ser esponjas de lo que le suministremos. Entonces, como nos estamos concentrando en nuestro medicamento, imagínense si no somos claros, si no tenemos una indicación correcta al paciente, pudiéramos provocarle que tanto antagonismo, es decir, el paciente toma medicamentos o toma alimentos y no permiten esa absorción, hay una competencia, entonces el medicamento pasa o si se lo toma en ayunas y es un medicamento sumamente ácido, puede provocar a su vez una ulceración o una irritación importante en todas estas microvellosidades que son muy sensibles. Pero otra barrera pudiéramos mencionar, en el caso de la piel, las proteínas extracelulares adjuntas a piel o hasta la membrana plasmática. Hay algunas más, ustedes lo van a checar, pero esos son las más importantes. Pero esto nos lleva al concepto de la absorción. Esperemos que todos nuestros medicamentos sean absorbidos favorablemente, sin pasar al terreno de la irritación excesiva, sin pasar al terreno de la toxicidad. Y lo que queremos provocar es esto que estamos viendo aquí en pantalla. Lo adverso, el antagonista, el concepto antagónico es el adsorción con D. Pero la absorción es el proceso mediante el cual los fármacos se transportan o transfieren desde el punto de administración, puede ser vía oral, inhalación, intravenosa, intramuscular, rectal, etcétera, hasta la sangre a través de la acción capilar, osmótica, disolvente o química de las células. Entonces, básicamente la ruta que tiene el medicamento dentro del cuerpo de mi paciente, yo ya me lo estoy imaginando y mi meta es llegar a la absorción. ¿Qué es esto? Después, otro de los cuadros que yo les invito a checar detenidamente en nuestro libro de texto está aquí, este cuadro que está en pantalla, que son las vías de administración, cuál es su patrón de absorción, cuál es la utilidad especial
y las limitaciones y precauciones de al menos estas 4 vías. ¿Cuáles son las que el odontólogo generalmente utiliza? La vía oral. ¿Por qué? ¿Por qué preferimos la vía oral que otra vía? Bueno, aquí podemos responder esta pregunta con esto, porque es más cómodo, es más económico, por lo general es más seguro. Eh, si nosotros utilizamos o prescribimos una inyección a nuestros pacientes, pues siempre dependemos de que sea otro operador el que lo haga y generalmente a veces no tiene el entrenamiento para hacer esta vía de administración correcta o con seguridad. Entonces, por eso se complica un poco más y nosotros preferimos esta. Pero en este curso sí es importante, porque no lo vamos a descartar, que nosotros vamos a prescribir por vía intramuscular ciertas unidades, sobre todo de antibióticos, y que debemos de saber cuántas unidades se le administran dependiendo del cuadro clínico que manejemos. Por eso es sumamente relevante saber las vías orales, las vías intramusculares, las subcutáneas y las intravenosas. Ahora, ¿por qué los fármacos llegan a absorberse? Una explicación química que no debemos de pasar por alto es porque la mayoría de los fármacos son ácidos o bases débiles, que dentro del contacto con nuestra saliva ya hay un proceso de degradación rápido. Por eso la vía oral tiene esa facilidad de poder llegar a nuestras fuentes de biofase lo más seguro posible. Aquí está un listado y ustedes pueden checar los niveles de pKa de cada uno de los ácidos débiles sin perder en cuenta imaginarnos y la explicación biológica por qué se degradan en nuestro cuerpo. Ahora, la biodisponibilidad es esa dosis que yo quiero que llegue mi fármaco inalterado. Recuerden la gráfica. Puede ser que en el 100% de mi pastilla o 100% de mi medicamento no llegue al lugar donde yo lo quiero. Algunos se quedan en el camino, pero es esa dosis que llega inalterada, esa es la biodisponibilidad. Es el principio activo de la pastilla, de la cápsula, el cual espero que llegue a mi paciente. La biodisponibilidad oral versus la intravenosa, pues ya vemos la ruta de la oral, boca, esófago, estómago, intestino o directo al torrente sanguíneo. Ahora, hay diferentes formatos en los cuales vamos a trabajar en nuestros medicamentos. Esto es sumamente dinámico. Ahorita se nos está llevando a diferentes medicamentos como los de liberación controlada, como que trata de eliminar o reducir los efectos secundarios, produciendo una concentración base para que no haya esas fluctuaciones de lo que nosotros mencionábamos acá atrás, que es el principio activo. Esperamos que el principio activo esté activo el tiempo necesario hasta que el cuadro patológico, la inflamación o el dolor ceda. Entonces, esperamos que mi fármaco esté activo, o sea, que no baje hasta que se desaparezca esa necesidad del mismo. Y estos formatos, ustedes van a empezar a ver que las casas comerciales farmacéuticas están manejando la liberación controlada, que significa que siempre el fármaco se encuentra en un nivel más o menos estable dentro del cuerpo de nuestro paciente. Y en esta gráfica se explica un poco mejor. Este es los fármacos a nivel sanguíneo, en sangre. Esta es la forma convencional, sube y inmediatamente baja. Y los de liberación controlada, el intervalo terapéutico sigue, se permanece más tiempo y va siguiendo mucho después que los de la forma convencional. Esas son las ventajas. Y estas son algunas formas de estos sistemas de liberación, es decir, están trabajados los principios bioactivos para liberar retardado, sostenido, en sitios específicos o en receptores blancos, dependiendo de lo que queremos provocar en el paciente. Ahora, las vías de administración pueden ser varias.
La oral, como lo mencioné, es la que más vamos a utilizar, pero es importante que le echemos un vistazo a otras vías. Por ejemplo, la sublingual, llega a la circulación sistémica a través de extensa red de vasos venosos, linfáticos de la mucosa sublingual y del tejido conjuntivo submucoso lingual. Tiene sus pros y tiene sus contras. Tenemos que ser muy cuidadosos de que no nos provoque una irritación excesiva en la mucosa, que no haya lesiones dentro de la misma para no provocar un problema mayor. También está la vía rectal, es una vía de administración alternativa que cuando existen dificultades para utilizar dichas vías. Entonces, esto puede ser por supositorio, sobre todo en niños, pomadas, soluciones o espumas, dependiendo de lo que queremos provocar. Y las vías, que aquí es la gráfica más clara que me encontré, que es la intramuscular, como lo dice su nombre, llega al músculo, subcutánea, que llega hasta la dermis, la intravenosa, llega vía vena, y la intradérmica, que llega a la epidermis. Y la vía intraarterial, que es un fármaco dentro de la arteria en diferentes procesos, como los agentes antineoplásicos son suministrados en esta vía. Muy bien. Y aquí tenemos la que va directo a médula. Y para hablarles de la excreción de los fármacos. Algo que debemos de tomar bastante en cuenta es, aparte de las oportunas indicaciones que le digamos a nuestro paciente en cuanto a si el medicamento se toma con los alimentos o sin los alimentos, con leche, sin leche, con cítricos, sin cítricos, dependiendo del formato y lo que queramos provocar. Pero es importante que no se abuse ni de los analgésicos o antiinflamatorios, mucho menos de los antibióticos. ¿Por qué? Porque la vía de excreción pudiera ser comprometida y sobre todo de la excreción y toxicidad. Son dos niveles que debemos de tomar bastante en cuenta. La excreción, recordemos, pueden ser riñón, pulmón y el sistema hepatobiliar. Y las vías de menor cuantía pueden ser otras, pero que para nosotros siguen siendo importantes, como son glándulas salivales, estómago, intestino, colon, glándulas sudoríparas, mama, lacrimales, pelo y piel. Entonces, las vías de excreción son tan importantes para nosotros como las de inicio. ¿Por qué? Porque nos permiten redirigir nuestros esfuerzos hacia que esta toxicidad no sea presente en nuestros pacientes. Y porque habrá medicamentos muy específicos, como lo son medicamentos sobre todo que queremos dentro del terreno de las enfermedades periodontales, que queremos que lleguen a excreción vía salival para ser mucho más específico, y todo eso lo tenemos que manejar. Y pues recordando también que el abuso de ciertos medicamentos que son de libre acceso para nuestros pacientes ha provocado a su vez problemas a nivel renal. ¿Por qué? Porque estos son filtros muy delicados en los cuales tenemos que tomar en cuenta que tiene el medicamento una acción corta. Nosotros no prolongamos mucho nuestras prescripciones. Es rarísimo que lo pasemos más de 15 días con una prescripción antibiótica, por ejemplo. No lo hacemos. ¿Por qué? Porque tomamos en cuenta estas vías de excreción, las cuales pueden comprometerse con el exceso de medicamentos, y a veces el paciente piensa que tomar medicamentos, jugar con infecciones, se me aparece una infección, me desaparece y puedo estar allí administrando sí y no, puede llegar a provocar cierta inestabilidad en estas vías, como los mencionamos. Entonces, tomando en cuenta esto, tenemos que saber las diferentes
dinámicas que tiene un medicamento, sus vías dentro de nuestro cuerpo. Ustedes, yo les invito a que vayan siempre un paso adelante, a ir explorando. Les pasé una lista de 32 medicamentos. Váyanlos explorando, vayan jugando en cuanto a qué pasaría si yo mezclo dos medicamentos, qué es lo que dice su ficha bibliográfica, qué es lo que dice sus indicaciones, sus contraindicaciones, etcétera. Entonces, esto lo debemos de manejar apoyados en este capítulo 1 y vamos a ya empezar a hablar de familias de medicamentos. Así que esperando que pueda ser un poco más claro la clase ya cuando tengamos esta explicación con la lectura del libro. Así que vamos a continuar en nuestro curso.